Marcos, no estarás robando este coche. Ey, no. ¿De dónde ha salido este coche? Lecture Day. Vamos a dar la primera confe ¿Conferencia de dónde? en Boca Ratón. Esto parece de Miami. Galicia en agosto. Galicia en agosto. En Galicia en agosto no hace ni la mitad de calor que hace ahora mismo aquí. Aún no me lo creo muy bien, pero sí, esto arranca. Vamos a dar la primera confe. Vamos en este cochecillo que nos hemos alquilado. Y a ver qué nos encontramos. La verdad no tengo ni idea, ni de cómo van a ser estos magos, ni de qué nos van a enseñar. Pero bueno. Pero sí de lo que van a aprender. Nah, Así. poca cosa. Hemos estado preparando muchos productos además, ¿no? Hemos preparado productos como si fuesen a haber 70 magos a esta confe, y igual vienen 2,5. Pero bueno. Hay que ser ambiciosos. A por todas. Está muy bien, pues vamos para allá entonces. Vamos. Venga, díselo. Listos. Ah. ¿Qué tal? Bien, ¿se ve bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió la gira? ¿Cómo surgió la gira? Bueno, la gira surgió muy fácil. De repente un día yo estaba ahí haciendo mi vida normal y corriente y me sonó el teléfono y vi una notificación. Y esa notificación ponía Jeff McBride. La verdad, ni miré lo que ponía porque era una notificación de Facebook. Borré la notificación y seguí con mi vida. Y al día siguiente me llegó una notificación de Insta, ponía Jeff McBride. Y ya dije, hostia, ¿qué está pasando con Jeff McBride? ¿Habrá un grupo de fans de Jeff McBride que quiere contactarme por algo? Y entré y efectivamente era el mismísimo Jeff McBride, de verdad. Y nada, era un audio diciendo que él se había comprado el juego de The Fly, que es un juego que yo saqué con Murphys hace mucho tiempo. El juego de la mosca, que ya conocéis seguro aquí, los presentes. Y nada, pues entonces me dijo que quería hacer ese juego en Las Vegas, ¿no? Entonces yo le dije, claro, ¿qué necesitas? Me dijo, necesito varias moscas porque quería hacer como una especie de test de vivos y muertos, algo así muy loco que hace así este hombre, que siempre hace unas presentaciones así muy alternativas. Le dije, va, venga, te lo mando lo que necesites, por supuesto, pero claro, fui un poco pícaro y le envié también todo el material del libro, le envié más productos que tenía, una magia con olores nueva que estábamos haciendo y tal, y a él le encantó esa magia y dijo, hey, tienes que venirte a Estados Unidos a hacer una conferencia, aunque sea una conferencia aquí en Las Vegas, ¿no? Y entonces dije, venga, por supuesto, sería el sueño de mi vida. Y entonces empezamos a armar eso y yo me lo quedé ahí como, bueno, algún día podré ir a hacer una conferencia allí en Las Vegas y tal. Bueno, el caso es que a las 2 semanas o así, cuando yo pensaba que eso ya estaba medio olvidado, me escribió y me había organizado no una conferencia sino un tour por todo Estados Unidos enseñando todas las ideas y todo eso, y a raíz de ahí pues así surgió y ahí empezamos a currar. ¿Cómo fue llegar a Estados Unidos y encontrarte con Ruby? Fue una suerte, la verdad, porque el principio del viaje, si hubiese sido yo solo, que es lo que me imaginaba que iba a ser, hubiese sido un desastre. Esas primeras conferencias, tener el feedback de él, los primeros problemillas de coger un coche de alquiler, aparecer en un hotel de no sé dónde, tener a alguien que te acompañe, te facilita la vida un montón. Además, fue bonito, yo creo que eso es algo que tendremos 50 años Ruby y yo y lo recordaremos, que nos conocimos de esta manera. Los dos llevábamos años, incluso habíamos hablado alguna vez por redes, llevábamos años sabiendo el uno del otro, tenemos muchos amigos en común, pero nunca nos habíamos visto en persona. Nos habíamos visto en persona una vez, creo, pero no habíamos ni hablado, era como que nos vimos a lo lejos en un festival, luego lo recordamos, ¿no? Pero no habíamos tenido ningún tipo de contacto en persona, ese es el tema. Y de repente yo puse por Insta, voy a estar tal días en Estados Unidos, alguien tal, y Ruby me dijo, pues yo acabo las 4 Fs, me contestó por Insta, acabo las 4 Fs, no tengo nada libre, si te parece, me uno a tu viaje 10 días y tal. A la aventura, se vino a la aventura sin más pretensión que compartir magia y pasárselo bien, y fue espectacular. Yo creo que ahí salió una amistad muy bonita. Bueno, let's go. ¿Cómo vas? Muy bajo el asiento. ¿Cansado? Así como me lo ponga más de espaldas me voy a dormir.
¿Cómo es estar viendo la lecture? En plan, estar ahí sentado todo el rato te cansa también, ¿no? ¿O qué? No, que va, o sea, a mí me flipa, sobre todo por la gente, porque cada grupete de personas lo encaja de una forma distinta y reacciona de una forma distinta. Es como ir a ver un show Que ya has de un visto, mago, claro, da igual, yo iría a ver un show de magia 1000 veces, porque lo que vamos a ver los magos cuando vamos a ver un show de magia, aparte de las reacciones, o sea, aparte de la ejecución del mago en cuestión, Ya. vamos a ver las reacciones de la gente. Yo casi les miro más a ellos que a ti. Ya. Y también mola mucho ver la evolución, por eso te dije que me molaría quedarme incluso hasta el final de la gira, o por lo menos ver la última confe de la gira para tener ahí la referencia primera y última. Sería muy guay. Es raro como que esta ciudad ni siquiera la conocimos, ¿no? No pudimos ni quedarnos en el hotel. Cero. Acabamos de pasar por una ciudad que es supuestamente súper turística. Sí, yo en verdad no la tenía ubicada. Yo tampoco, pero es como raro. Estás súper lejos de casa. Ahora la gente que está allí en España estará levantándose. Nosotros estamos empezando un viaje de 9 horas de noche. Es como tan extraño todo que no te acostumbras, ¿no? Sí, es heavy en verdad pasar por los sitios como Claro. de puntillas, ¿no? Sí. Y realmente estos días que llevamos juntos es como si nos hubiésemos cruzado España 3 veces Sí, sí. y realmente pasamos por sitios que vimos ya a cuentagotas. Sí, sí, han sido un viaje de 4 horas, otro de 6, este de 9 y unos cuantos de 1 o 2 horas, ¿no? Sí, bueno, claro, y luego ya cualquier viaje de mierda que son 40 minutos desde el hotel al punto Sí, donde sí, quedas claro, para eso cenar. No Eso los cuento, pero es ridículo, pero son realmente viajes de 40 minutos que al final del día igual te haces 3 horas de conducción. No, la verdad que te la estás pegando, bueno. Y no estoy ayudando en absoluto, ¿eh? No, en la conducción Pero no. tampoco pero no me he dormido en ningún viaje, que eso es algo que creo que hay que destacar en mi favor. Es que no me imaginaba lo duro que podría llegar a ser si estuviese solo, la verdad. Te lo digo, viendo ahora Sí. no es por hacerte la pelota ni mucho menos. No, pero es cierto que ahora continúas y ya tienes un poco Es muy diferente. Ya te has hecho al ritmo de vida aquí. Aún así va a ser un bajón. Sí. De repente, claro, dentro de 2 días me voy a tener que meter otras 6 horas de coche yo solo y no tiene nada que ver metértelas tú solo con ir contigo hablando de magia, de ideas. No vas a tener DJ Claro, en el coche. claro. Y sintiendo sobre todo el sentimiento de estar lejos es casi inevitable, porque si es racional completamente, es como, bueno, pues no te sientas así, ya estás, al final estás en un sitio igual que podrías estar en España, estás aquí. Pero sí que hay como una cosa de arraigo, como de, estoy lejos de toda mi gente, de todas mis cosas. Hay una cosa de arraigo que cuando te entra es tal cual eso que dices tú, y luego ya lo hablamos alguna vez, pero hay como otra que es de desapego, de pérdida de conciencia de lo que está pasando allí. Sí. Y como de que no te puedes sentir involucrado, ¿sabes? Si ahora mismo allí está pasando no sé qué, hay una noticia en la tele de que está paseando no sé qué, te pasa y te resbala por el lado completamente, Sí. ni te enteras de nada. Es como si no estuviera sucediendo. Es como poner en pausa tu vida allí, estar aquí y cuando llegues allí darle otra vez al play, ¿sabes? Yo lo veo como una cosa así. Y acojona un poco a veces, porque no sé. Es cierto que cuando te adentras en un proyecto, es muy fácil sentir que no te pasan cosas, ¿sabes? Porque estás en eso, ¿sabes? Claro. Estás haciendo ahora mismo solo esto, lo único que te pasa es esto. Es muy difícil que te pasen otras cosas si no te sales si tu cabeza no sale de esto, ni tu cabeza ni tus acciones tampoco, ¿no? Todo lo que estás haciendo es por y para esto. Entonces, estás aquí, no pasa nada más. Pero en verdad está siendo un regalo igual, porque es increíble poder estar aquí. La magia es increíble en general, yo no doy crédito. Ya no solo por las conferencias y por eso que evidentemente hacer una gira así es la leche y tener la oportunidad de visitar sitios, pero no quiero referirme a eso, sino a que no conocíamos en persona ni a Gogo ni a Alexander Blade. Hemos conocido personajes increíbles. Y la magia de repente te pone en un lugar donde alguien te abre las puertas de su casa y te pasas 2 días en cualquier en una sitio ciudad. del mundo, tío, menos en Orlando. Eso es brutal. Ya.
En Orlando no tuvimos esa suerte, pero aún así, porque Dani estaba fuera también, pero luego el domingo estuvimos con ellos, nos Ya, invitaron pero a comer. Es bestial. Y no te conté, tío, pero anduve todo el día que estuvimos en Orlando, el primer día que estuvimos allí, no, el segundo, todo el día hablando con un colega, no te lo había dicho, porque me dijo que nos conseguía entradas para Disney, ¿Qué va? que su hermana trabajaba ahí en Disney Orlando, que nos podía conseguir 2 entradas, y al final no pudo ser porque su hermana dijo que es que las entradas tenían que ir a su nombre y si pasaba algo, que la liábamos en el parque o que no sé qué, que iban a su nombre y era una movida. Y no lo hizo porque no se fió, en realidad, pero estuvimos a nada. Ni siquiera me habías contado lo de Disney. Sí, Imagínate las cosas que pasan que ni siquiera nos paramos a hablar de eso, ¿sabes? sí. Es que no te das cuenta de lo que decíamos, que no te das cuenta de que están pasando cosas aquí porque estás en lo mismo, pero cuando termine todo esto te darás cuenta de todo lo que ha pasado. Ya. Lo veré todos los vídeos que estamos grabando y todo eso y lo veré como una película de esto le pasó a alguien. Sí. Es brutal. Y nada, vamos a ir cerrando el speech y seguimos. Seguimos informando. Seguiremos informando y nos vemos pronto. Caffeine for the body. Hola, Ruby. Hola, una magia peregrina de cuya calidad desconfío seriamente, pero que como ha surgido en este viaje pues hay que grabarla. Y va sobre el jueguecito de los palos. Esta apuesta en la que hay un palo corto que va así y 2 palos largos que van así. Entonces, sin saber bien cuál es cuál, se trata de que cada uno saca un palito y el que saque el palo corto pierde. Así que Marcos, voy a hacer así, ponernos así y sacas uno. Este. ¡Eh! Vale, es el largo, quedan 2. Saca otro. La idea es que, bueno, da igual, dale, saca otro. Voy a sacar el largo. ¿Estás seguro? Sí, este es el bueno. ¡Eh! Y tienes el corto, ¿eh? Sí, maldita sea. ¡Ganado! ¡He ganado! ¿Sigues en Estados Unidos, Marcos? Sí, ¿Estás seguro de que esto no es Albacete? No, estamos en Orlando, pero esto es parte de la gira también, ¿no? Comer aquí en un 7-Eleven que te pille de viaje, que no. ¿Qué es un 7-Eleven? Pues está Estados Unidos lleno de 7-Eleven, es como nuestro Mercadona en España, digamos, pero con mucho más heavy. En cada gasolinera hay uno y al final te salva la vida, te compras todo cosas sanas, una magdalena, Un perrito caliente, un perrito caliente, magdalena así, nachos. de este tamaño, así pequeñita, la Coca-Cola así también pequeñita. Venden trozos de pizza. Venden cosas que te van a matar en unos años, pero que te hacen feliz en el momento. Entonces es lo que necesitamos. Nice. Saluda a corto plazo, ¿no? Esa es. Saluda a corto plazo. Adiós, corto plazo. Marcos. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Hace un truco o algo o qué? Venga, hacemos uno. Venga, píllate una carta por ahí. Da igual, la Esta. que tú quieras. Quiero esta. Ahí va. No doy ni pillado las cartas. Ajá, vale. Ok, Tenemos. mira, bueno, ponla por ahí. O bueno, igual no das ahí con el vídeo. No, Espérate, mira, vale. la meto por ahí. Ok, da igual. Ahora, ¿qué quieres que pase con tu carta? ¿Que suba aquí arriba o que baje? Que baje. Nah, ¿sí? Mira. Sí. Ahora te estarás preguntando qué hubiese pasado si me dices que suba, ¿no? Sí, de hecho ahora quiero que suba. ¿Sí? Mira. Sí. Y sube. Probar, Ay. tramposillo. No, pero sube, mira. Sube, claro. Ahí tienes. Es verdad que ha subido. Eres un tramposo.
espero que se vea ahí. Nada, aquí estoy. Ya me quedé solo, ya no tengo acompañante y voy a estar viajando solo como un mes. Ruby se ha ido. Estaré echándolo mucho de menos, pero bueno, tengo aquí monedas en la mano y eso me ayuda a acordarme de sus magias y a pensar cosas nuevas. También estar solo, yo creo que durante este mes va a ser un poco también una experiencia. No voy a estar solo todos los días, claro, pero voy a estar viajando solo en coche y va a ser como muchos momentos para pensar, para nuevas ideas, para pensar también en cosas que no sean magia. Yo creo que va a estar bien, tengo ganas. Nunca había estado tanto tiempo, yo creo, viajando solo y nada, y tan lejos de casa. Así que nada, vamos al siguiente destino. Fue un éxito la confe aquí en Huntsville, en Alabama, y vamos a por Kentucky, vamos a por Louisville. Así que nada, a seguir con la aventura. Dinos un mago y un lugar que te haya impactado. No tienen que tener relación, me imagino, el lugar y el mago, ¿no? Porque las ciudades son todas muy impresionantes, son diferentes a las que tenemos aquí, son masivas y enormes. Chicago me impactó mucho cuando llegué con el coche, parecía que las luces me iban a comer, era de noche y fue el primer contacto con una ciudad tan grande, porque en extensión creo que es tan grande o más grande en extensión que Nueva York, una locura. Luego Nueva York me impactó menos porque fue el final de toda la gira, ya había visto todo eso, pero normalmente en cada ciudad que íbamos, cuando iba yo solo y cuando iba con alguien igual, lo que pasaba era que cuando llevabas 2 días como que se te había bajado el hype y estabas ya aclimatado, ¿no? Pero la única en la que no pasa eso de todas es Las Vegas. Las Vegas llevas una semana allí y el 5.º día sigues abriendo la persiana por la mañana del hotel y sigues como sobrecogido, como que eso sí que es un surrealista, ¿no? Entonces el lugar, casi si tuviese que quedarme con un lugar, también porque soy mago, sería Las Vegas. Y magos, pues conocí a magos muy guays, a Jeff McBride en persona, bueno, a Dani García, magos que me impresionaron mucho conocerlos, a Sigwin, bueno, mogollón, ¿no? Mike Gavin y bueno, pues Williamson, un montón de magos con los que coincidí, pude ver en persona, pude verlos actuar en directo, a McKean, Chris Angel, a David Copperfield, pero me impactó mucho un mago con el que pude estar 4 días en Louisville, que es Brent Brown. Es un mago creativo que ha asesorado a 14 trofeos Fulas. Estas alturas que ya habrán salido en la nueva temporada de Fulas, igual ya son más de 14 trofeos. Y estuve 4 días conviviendo con él en su casa, que me acogió, me trató genial. Y eran 4 días de la vida soñada. Me levanto por la mañana, estoy viviendo en una tienda de magia y solo tengo que preocuparme de sentarme en la mesa con él, pedir algo de comer, pedir algo de cenar o salir algo a cenar si nos apetecía, estar todo el día sentados en una mesa sacando juguetes, que estaban todos los últimos juguetes que habían salido al mercado, jugando con ellos, creando magia. Entonces me marcó muchísimo conocerlo a él, ver que esa es su vida, que ese es su trabajo, que vive de eso y que se gana la vida. Me impactó mucho. Hola. Hello. Let's do a trick, okay? Okay. Look, take a card. Pick a card, any card you want. This one. This one, and remember the card. I got Let it. me show you my new control. Okay. So good. Look. Wow. There is. What? Card is control. What? Nah, it's not a control. Shuffle the deck. That's a Mario. That's a board with deck, right? Yeah. This is what we call a shop deck. Okay. Let me try to find your card. And what's your card? The 7 of spades. Okay. Wow. The 7 of diamonds. But what about that one? ¿Cuál fue el show o juego de magia que más te impactó? La verdad teníamos claro, bueno, con Ruby también vi alguno, pero teníamos claro, sobre todo Nacho y yo, que el tema económico, que casi todo lo que se generase daba igual lo que hubiese que gastar, que todo lo que pudiésemos ir a ver íbamos a ir a verlo, ¿no? Era parte del aprendizaje, era parte del viaje y así lo hicimos. Nacho está loco además, se vino para allí un mes y le daba igual, nunca miró el precio de una entrada, daba exactamente igual, había que ir a todo. Entonces me acuerdo de ver muchísimos shows que me impactaron y que me gustaron mucho. Es prácticamente imposible decir un show, entonces
claro, que casi de cada show me quedaría con una magia que me impactó, pero vimos eso a Chris Angel, a David Copperfield, Mackin, incluso a Face, cosas que eran más artes afines. Vimos el show de Ashley Wynn en Nueva York también. Vimos el mentalismo de Frederick da Silva en Las Vegas, que estaba muy bien también. Un montón, ¿no? Entonces casi de cada uno tengo imágenes. Me acuerdo que de Chris Angel los primeros minutos nos miramos Nacho y yo y fueron como los primeros 15-20 minutos más espectaculares que he visto nunca en un show de magia. Luego el show es otra cosa, digamos. Ahí ya no opino porque para mí decae, ¿no? Pero me acuerdo del show de David Copperfield, la épica, de estar viendo al más grande de todos los tiempos casi, ¿no? A David Copperfield. Y me acuerdo de ver, bueno, lo que hace con el OVNI, el extraterrestre, todo eso, pero me acuerdo la aparición de un Cadillac, que para mí eso fue de las magias que tengo grabadas en la retina, de cómo un Cadillac aparece en cuestión de un segundo encima de personas que están sujetando los pedestales del público. Me pareció increíble. Pero vi un montón de magias, también vi magias tipo más underground, sentados en una mesa tomando algo en un bar, que me volaron la cabeza. Vi eso en casa de Brent Brown, por ejemplo, estaba Andy con nosotros mucho, Andy Glass, que es un mago también más underground de allí de esa zona de Louisville. Me hizo unas magias con cartas loquísimas, loquísimas. Aún siendo yo un friki de las cartas, de estar muy fuleado, que eso también, al mismo tiempo que te engaña, te recarga las pilas, porque dices, Dios, hay trabajo, este tío está haciendo una cosa y pronto que me está fuleando, todavía puedo seguir aprendiendo cosas, entonces está muy guay. Casi en cada ciudad he visto algo de eso, entonces es muy difícil resumirlo todo, pero por ahí va. Hello. Hello. We're gonna show you a trick with Sure. with some jokers. I'll show you a move. It's called the turn. All you do is you give the cards a spin like this, and that turns one over. We'll do it again. You just stick it in like this, and you give it a turn, and that's number 2. Now it doesn't matter if you turn this hand or this hand. What matters is that you give it the turn. That's number 3. You can even turn it in space and get number 4. But be careful, because as soon as you start to get 4 confused with 1, that's when you lose it and you don't know where 2 is. You could try to go back to the beginning, but that just gets you back to 3. It's not till you give it the turn that you get back to 4. And that's a trick. Again. ¿Qué tal? Hola. Bueno, hoy estoy en Tulsa. Acabo de llegar al hotel y estoy reventado. No he estado grabando mucho para el documental estos días desde que se fue Ruby, porque la verdad es que solo cuesta más y estás siempre como en una gincana constante, buscando cuál es el siguiente sitio al que tienes que ir, cuál es la siguiente persona a la que tienes que llamar, el hotel en el que tienes que hacer el check-in. Y es eso, es como una gincana, y cuando estás con alguien más conocido, pues es como una gincana, como estar de excursión con un colega del cole. Pero cuando estás tú solo, es como no tienes tiempo a nada que no sea resolver los acertijos, ¿no? Hoy estoy en un hotel descomunal, en el Hard Rock Hotel Casino de Tulsa. No sé ni las piscinas que tiene, ni lo grande que es el casino, es enorme. No tiene ningún sentido. La habitación está súper bien también. Así que hoy tocó guay. No siempre es así. Hay moteles asquerosos, hoteles muy buenos. La mayoría hay casas de magos y amigos. Pero bueno, la mayoría están siendo hoteles muy guay. Y las conferencias están yendo súper bien. La verdad, mucho mejor de lo que me habría imaginado. Pero bueno, sí es una sensación rara a la que nunca creo que uno puede acostumbrarse. Yo nunca había vivido una cosa así. Cuando estás con alguien es como que vienes a la habitación, cuando está alguien como estaba Ruby, como Nacho, que va a venir ahora ya de ya, que ya creo que llegó hoy a Nueva York, pues es como diferente porque tienes alguien con quien hablar, pero ahora llegas al hotel
después de ruido, de conferencia, de show o lo que sea y súper guay. Y es como el silencio absoluto, el móvil cero notificaciones, porque todo el mundo está dormido, tu gente de confianza en España y todo eso, tus relaciones sociales están en otro horario completamente distinto. Es una sensación súper rara de introspección, no sé cómo explicarlo, de que te da mucho tiempo a pensar en tus cosas y en eso. Y ya te echo un poco de menos España, pero espero que esta segunda parte se va a pasar muy muy rápido y que cuando me dé cuenta voy a estar en España y voy a echar de menos esta vida que llevo aquí, que la verdad es que es puro de magia 24 horas y es un sueño. También tengo cosas que me recuerdan a España, como mira, una lata de aceitunas con anchoas, que me hace mucha gracia, porque me la metió en una especie de bolsa y unos sándwiches y un montón de cosas en San Luis, Christopher, un chico fantástico que estuve en su casa, que es de origen puertorriqueño, y lo conocí allí en San Luis y bueno, fue encantador conmigo. Por eso digo que la magia es una pasada. A cada sitio que vas, te vas encontrando gente así. Y nada, voy a descansar, estoy muerto, mañana toca otra vez conducir 6 horas y ya por Branson, Missouri, la próxima parada. Creo que hay unas cuantas paradas nuevas en el tour también, así que nada, ya os iré contando. ¿Cuáles son las diferencias entre la magia estadounidense y la española? Realmente no tendría por qué haberlas, digamos, si te vas a lo concreto, porque hay magos estadounidenses que se pueden parecer mucho a magos españoles y todo eso, pero si generalizamos y no vamos a magos concretos, hay diferencias. Digamos que se podría decir que los magos estadounidenses son más showmans, son especialistas en esos grandes shows. Tú te vas a ver los shows que tienen en Las Vegas o en Broadway o en otros lugares que haya shows y joder, nos llevan como años de ventaja en eso. Y nosotros, sin embargo, somos como una potencia en la magia de cerca. Aunque ellos tienen esto del close-up, del Chicago Close-Up Magic Style, que parece como que inventaron la magia de cerca ellos. Pero son dos conceptos distintos. Si tenemos que generalizar, la magia americana es mucho más visual, está más focalizada en eso de, mira, pum, cambio esta carta, todo eso. Y la magia española está pensada de otra manera, está más pensada en qué percibe el espectador a nivel conjunto, a nivel global. Puede ser algo que se siente, puede ser algo que se ve, pero no tiene por qué ser solo visual. Puede ser algo que se escucha, puede ser algo que te transmito de otra manera. Ellos es más directa y la nuestra va dando rodeos. Esa es la diferencia principal que yo veo. ¡Wow! Esas son las diferencias en la magia, pero con respecto al público, ¿qué cosas cambian? El público sí que es radicalmente diferente. Sin afán de criticar a los públicos de aquí, el público estadounidense es mucho más reactivo, reacciona mucho más, exagerado todo. Montan un show en cualquier momento. Tú haces un cambio de una carta y las reacciones son wow, oh my god, tremendas, ¿no? Sin embargo, aquí, a veces, aunque sintamos la magia tan fuerte como lo pueden estar sintiendo ellos, nuestra reacción es mucho más fría, es mucho más de quedarnos sobrecogidos y casi nos cuesta más aplaudir. Ellos les sale natural la expresividad, aplaudir, levantarse, caminar, todo eso. Nosotros somos más fríos en general y más todavía en el norte de España. Posiblemente si nos vamos al sur, que aquí estamos en el norte, si nos vamos al sur, sí que sea un público más reactivo que aquí, pero allí nos dan 100 vueltas. ¿Con qué anécdota te quedarías? Creo que es imposible quedarse con una anécdota, porque hay 50 millones de anécdotas, son 2 meses y en 2 meses pasan tantas cosas que casi en cada ciudad habría una anécdota. Es la misma pregunta que cuando me dicen cuéntame algo del viaje, ¿no? Nada más llegar. Yo decía, pregúntame de un sitio en concreto del viaje y te cuento algo que haya pasado allí, porque si no, de entrada no sé qué contarte. Pero sí que, por decir algo, la que más suele
recordar, mis amigos, cuando sale esa anécdota ahí a la conversación, es una que me pasó con Nacho Samena, cuando ya vino él y llevamos ya una semana juntos de viaje o así, nos tocó pasar por el estado de Texas. Y ahí un día ya a las 12 y pico de la noche, 2 de la madrugada, no sé ni qué hora era, pero tarde, llegamos a un hotel de carretera, un motel, y nada, nos encontramos una habitación con manchas de sangre, la puerta rota, todo muy gore y quedaba bastante cague. Lo que pasa es que ya no había para dónde escaparse al final, porque a esas horas la alternativa era dormir en el coche, en el medio del campo, donde estaba esa habitación, entonces tampoco inspiraba mucha confianza. Y además el que daba las habitaciones, el recepcionista del hotel, tenía como estos cristales que hay en los locutorios, te la daba por detrás de un cristal blindado. Entonces ya todo mal, en general todo mal. El cristal de la habitación de al lado ponía DAI escrito así con un dedo. La habitación de más al lado estaba un palo de escoba que atrancaba, digamos, el cristal para que no se pudiese abrir. Bueno, todo surrealista. Esa yo creo que es la anécdota más a resaltar del viaje. Cuando estuvo Nacho estuvisteis un montón de días juntos. ¿Cómo fue eso de convivir tanto tiempo con una persona? Espectacular. Fue muy guay. A ver, Nacho ya nos conocemos de hace muchos años, somos muy buenos amigos. Ya venía a dormir a mi casa un día a la semana mínimo estando aquí en Coruña, pero sí es verdad que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. Yo creo que no había estado tanto tiempo con un amigo, digamos, nunca en mi vida, porque es eso, son 24 horas al día. Meterte 6 horas de coche juntos en un espacio así, los dos juntos, llegar en algún hotel, compartir cama, en otro camas separadas, juntos 24 horas y no despegarte de él ni para ir al baño prácticamente, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona que conozcas muy bien para que no haya ningún tipo de roce, de nada. Y con Ruby, con Nacho fue fácil. Con Nacho, que estuve muchos más días, pues todavía más sangrante la situación, pero fue genial, fue fantástico. Es que con Nacho todo va bien. Organizamos un festival juntos, somos amiguísimos, viene... Es que ahora yo creía que después del viaje nos íbamos a aburrir, pero no, sigue viniendo a mi casa una vez a la semana, sigue estando ahí siempre, es un tipazo. Enjuagadora y que tenga propiedades demoledoras, que me derrumbe el alma, que me derrumbe entero, que me reviente el alma y que me reviente dentro. Y de pronto supe cuál es la razón, al menos unas pocas horas, y me agarro a aquel recuerdo que guardé dentro de mi memoria. Y todo se recolocó, se hizo la luz en el infierno, y todo gracias a nosotros dos, que estábamos luciendo. Peinándome aquí en una secadora, en una lavadora, en una lavandería preciosa, tomándome una agüita con vitaminas y haciendo las cosas que a todos nos gusta hacer en la gira, ¿no? Lavar la ropa, sacarla, doblarla, hacer la maleta por 15ª vez. Es fantástico. Nah. ¿No lo sientes todo un poco irreal? Pues esa es una muy buena pregunta. Creo que de las cosas que más me pasan cuando pienso en el viaje y pienso en la gira es un síntoma que le sucede a la gente que se vuelve loca. No creo que me esté volviendo loco, pero es algo que es la despersonalización. Parece como que no es irreal la palabra, lo siento como que ha pasado, soy consciente de lo que ha pasado y tal, pero lo ves todo como si fuese la vida de otro. Como si estuvieses viendo a alguien un vídeo de YouTube que le han pasado todas estas cosas, pero no lo sientes como que te ha pasado a ti, porque son al final mogollón de cosas en un año y no te da tiempo a asimilarlo todo. Y me pasa ahora viendo los vídeos que grabamos allí, viendo todos esos planos del documental y todo eso, que casi como que lo vivo ahora. En aquel momento no, a lo mejor estaba de cuerpo presente allí, pero la cabeza estaba en otro lado. Entonces sí, un poco irreal. Sí. La magia te ha dado muchas alegrías, pero habrás tenido que sacrificar algunas cosas para llegar a donde estás.
Supongo que sí. No lo he pensado mucho. La magia es muy obsesiva. A mí me gusta hacer muchas cosas, siempre he hecho como muchas actividades distintas o hobbies distintos desde pequeño, que si la música, la magia, el karate, la pesca, no sé qué. Y no sé hacer nada a medias, todo lo hago al 500% mientras pueda. Si me pongo a hacer karate quiero ser el mejor, si me pongo a pescar voy a campeonatos de España, campeonatos del mundo, lo que haga falta, hasta donde pueda. Y en la magia me pasa lo mismo, pero la magia tiene algo diferente a todo lo demás, que tiene esa capacidad de que te permite o que te hace disociar la realidad de lo que está pasando. Yo ayer mismo estaba sentado en esta mesa hasta las 6 de la mañana con Nacho y con Kiko porque había una idea nueva y eso te absorbe tanto que dejas de tener una percepción de la realidad y eso te afecta mucho a la relación con otras personas, tanto de pareja como de amistades que te acabas perdiendo por el camino, que nunca le echas la culpa de toda la magia, porque no creo que la magia la tenga, pero son daños colaterales, que al final no es algo que tú quieras hacer, pero inevitablemente cuando estás enfrascado en esa idea, en esa cosa, te olvidas de la realidad y eso pasa por no contestar a un mensaje de un amigo, por no quedar ese día para cenar con quien tenías que quedar, por ver menos a tu familia porque no estoy tanto con ellos, o yo ahora mismo acabo de tener una ahijada, pues me gustaría estar más con ella, pero a veces hay cosas que hacer. Con la magia no hay un horario fijo nunca, de repente la idea sale cuando sale, menos en este sector, entonces supongo que sí, pero no lo he parado a pensar mucho, prefiero no pensarlo. ¿Sientes que aún queda mucho por hacer? Yo, que me queda mucho por hacer a mí, pues sí, no he hecho nada, siento que no he hecho nada. Esa es la realidad, que a veces me dicen, ¡buah, pero cuántas cosas has hecho este año! Sí, es verdad que me apunto cosas en una lista de las que he hecho este año, como un recap del 2023, y de repente a los 2 días miro la lista y se me había olvidado hitos que supuestamente deberían de ser importantes, ¿no? A lo mejor se me había olvidado que he organizado un festival este año o que he escrito un libro, por ejemplo, hice el recap y a los 2 días me di cuenta que no había puesto que había escrito un libro. Entonces al final como que no soy consciente de todas esas cosas que he hecho y lo único que pienso es que si este es el camino yo estoy aquí en el principio del todo, ¿sabes? No sé hasta dónde voy a poder seguir caminando en la magia, digamos, pero en ningún momento me he parado a decir, wow, he conseguido todo esto. Debería igual, pero no, creo que queda muchísimo. ¿Cómo es tu relación actualmente con la mosca? Wow, con el juego de la mosca, ¿eh? No me esperaba esa pregunta, la verdad. Siempre fue complicada. Si voy a ser sincero 100%, es el juego que más alegrías me ha dado. Posiblemente el 90% de los magos que me conocen hoy en día no me conocerían si no fuese por la mosca, pero es un juego que cuando creé el juego me apasionaba todo el concepto de la rutina, lo hice durante 1 o 2 meses, lo hice mucho, estaba encantado, era mi juego, ¿no? Y además económicamente fue también muy guay porque fue sacar un producto al mercado que fue Golden Product en Murphy's Magic y todo eso. Pero a partir de ahí también recibió muchas malas críticas ese producto, porque yo creo que el mercado tampoco estaba como muy preparado para ese producto, en el sentido de que no entendieron lo que era el producto en sí, no entendían que era algo que era raro a propósito, digamos, o también hubo hasta comentarios de maltrato animal, de tienes un animal ahí metido, no sé qué, bueno, tonterías, ¿no? Eso me hizo a mí también, estaba en una época, 17 años más o menos, y también que te importa demasiado igual la opinión de los demás y nada, eso me llevó a tener una relación un poco de odio a la mosca. Me tiré fácilmente 6 años o 7 sin hacer la mosca, nunca, jamás, en directo. A raíz de muchísimas alegrías de ver grandes magos como
el colega Bruno Tarnecci o grandes magos que lo compraron, que a Bruno lo conocí también porque compró la mosca, él estaba en Perú y se compró la mosca y de repente nos hicimos amigos, y ver todas estas cosas buenas que me fue dando y ver que gente que decía, vale, esta opinión de toda esta gente me tiene que dar igual porque la opinión de esta gente que yo considero bueno, con mucho criterio, como un Jeff McBride, le está encantando el juego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ahí empecé a ver la mosca de otra manera, empecé a hacerla otra vez y ahora está dándole como una segunda vida donde todo es fantástico. Voy a los congresos, se agota la mosca, aquí en España Magic Andreu tiene la exclusividad, la vende por todas partes, Jeff McBride la hace en Las Vegas, el otro. Entonces actualmente como que me he reencontrado. Y también un poco ha sido gracias también a Ruby, porque me obligué a hacer la mosca en la gira, porque era uno de los motivos por lo que surgió la gira, pero en la primera conferencia todavía estaba como, estoy haciendo esto, no lo quiero hacer, ¿no? Me sentía obligado. Sin embargo, Ruby me dijo, no puedes estar obligado haciendo esto, tiene que gustarte, si no, no va a funcionar. Y me acuerdo que estuvimos un día solo pensando en manejos para la mosca, y pensando, ¿qué pasa si salta así? ¿Qué pasa si encuentra la carta de esta manera? Y acabó ese día y dije, bueno, en verdad, es que es un juegazo. Entonces ahora estoy reconciliado con la mosca, contento, y la hago hasta en el show que acabo de estrenar, así que fantástico. ¿Qué conclusión sacas del viaje? Pues posiblemente que no haría otro viaje igual. Fue muy positivo, las conferencias fueron espectacular y quiero hacer otra gira en Estados Unidos en algún momento. Cuando tenga material nuevo, es algo que me apetece hacer. Me apetecería actuar en Estados Unidos en varios sitios que no he podido. Por ejemplo, en el Chicago Magic Lands me han tratado genial, me han invitado y todo eso, pero por fechas no ha coincidido que haya podido estar allí actuando y iré. Algún día me gustaría actuar en el Magic Castle, que también hemos estado hablando un poco, pero no ha podido ser. Pero voy a volver, haré conferencias también, pero nunca una gira tan larga, 2 meses. Y sobre todo 2 meses de carretera, es muy duro para la cabeza y para el cuerpo, y me acuerdo que ahora mismo sí que lo veo con ese cariño, pero cuando estábamos al final de la gira, Nacho me veía y me veía destrozado, me decía, ¡buah! He tenido que cancelar 3-4 conferencias al final de la gira también porque ya no me veía capacitado de hacer 6 horas de ida y 6 horas de vuelta para volver a un sitio. Entonces creo que la próxima gira que haga allí, las conclusiones son buenísimas, conocí a gente espectacular, el material funcionó muy bien, he crecido mucho como mago, he aprendido mucho, pero la próxima será, en vez de 30 fechas, pues serán 10 fechas o 12 fechas y serán en avión y yendo a la fecha esa, hacerte la fecha y en vez de hacerlo en 2 meses, hacerlo en 20 días, 25 días y volver, y creo que ahí sí, ahí es como hay que hacerlo. Tras todo lo que ya has hecho, escribir un libro, hacer una gira, montar un local, el documental y emocionar en cada espectáculo al público con tu magia, ¿ahora qué?